Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ha llamado a sus discípulos a vivir a la altura del llamado correspondiente. Y ese llamado corresponde en vivir una vida abundante, llena de amor, llena de paz, llena de gozo y de una comunión con Él. Es decir, que caminemos con Él aferrados a su mano. Y cuando el Evangelio y su alcance es presentado en su llamamiento a los incrédulos, se resaltan estas verdades, hermanos. No obstante, hay otro aspecto dentro de la vida cristiana que no haya con frecuencia cabida en nuestro evangelismo, y es que la vida cristiana también es una guerra. Hermanos, no solamente estamos hablando de una vida sin problemas, de una vida sin dificultades. No, en el mundo tendréis aflicción, fueron las palabras de Cristo. Hermanos, si en verdad es una vida de gozo, pero en medio de la aflicción, tendremos gozo, tendremos paz, pero habrá aflicción, habrá pruebas, habrá lucha constante. Entonces no debemos divorciar, como algunos enseñan hoy, de que la vida cristiana es todo victoria y éxito y felicidad. Y hermanos, y aunque hay felicidad, también hay una lucha que no da tregua. Es que la vida cristiana es una guerra. Cuando un hombre se convierte, hermanos, inmediatamente entra en una lucha de por vida contra el enemigo de las almas, contra el sistema de este mundo y contra su propia naturaleza pecaminosa que todavía permanece en él. Lamentablemente, y es triste, hermanos, decir esto, pero gran parte de la iglesia de nuestros días parece ignorar esta realidad. Muchos solo han oído un evangelio de fácil creencia. Ven a Cristo y se arreglarán tus problemas. Ven a Cristo y tu matrimonio será mejor. Y sin duda, hermanos, sabemos que esto trae una mejor relación matrimonial en las cosas del Señor. Es verdad. Pero, hermanos, ese no es el objeto primordial del evangelio. Ellos tienen un concepto deficiente de la lucha espiritual que implica el amor por el Señor Jesucristo. Luchamos por amar a Jesús más de lo que lo amamos hoy, por obedecer sus mandamientos. Estas personas maximizan las molestias temporales e insignificantes de la vida cotidiana. Muchos que hoy se llaman cristianos o profesan la fe han abandonado el camino de la fe por ciertos aspectos de la vida momentáneos y temporales que no son nada en comparación con la lucha de un verdadero cristiano. Hermanos, problemas siempre los va a haber. No sé si usted ha escuchado a alguna persona que viene a Cristo y cuando se ve abrumado con tantos problemas, dice: no, esto no es para mí. Ellos intuyen de que la vida cristiana es una vida sin problemas, pero eso está lejos de la realidad. Eso es sinceramente absurdo. Hermanos, como un soldado en medio de un violento tiroteo, hermano, no está quejándose por ensuciar el uniforme. No se empeña en tratar con pequeñas nimiedades, con cosas pequeñas, sino que él sabe de que hay cosas mayores y que hay una lucha que dar. Precisamente en el texto que vamos a estudiar esta mañana, Pablo nos va a hablar, hermanos, de esta lucha. Una lucha que libramos en un plano espiritual. Por eso le llamamos la batalla de la fe, la batalla espiritual. Una lucha que vale la pena pelear. Por eso dice Pablo a primera de Timoteo, en el 18 al 20, precisamente el texto que vamos a leer, que vamos a estudiar esta mañana, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe con ciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Versículo 20 dice: los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El apóstol Pablo aquí pide con urgencia a Timoteo, hermanos, a que milite en esa buena milicia. Y la palabra buena viene del griego kalos, que significa algo que es intrínsecamente bueno, noble o excelente. Timoteo debía pelear la buena batalla, pues la única manera de llamarse la buena, la noble batalla o la excelente batalla, y esta es la lucha que todo verdadero cristiano tiene por el bien de su alma. Por eso se llama buena, por el agrado y la gloria de Dios. Por eso se llama buena. Y por tanto debemos hacerlo de una manera correcta. Debemos pelear. Si ese es el mandamiento de Pablo a Timoteo, todo cristiano debe pelear. No solamente es a Timoteo, lo aplicamos a nuestra vida. Debemos luchar por la fe, debemos luchar en la fe,
pero debemos también hacerlo de manera apropiada. Por eso, hermanos, en mi enseñanza lo voy a desarrollar bajo los siguientes puntos. En primer lugar, vamos a mirar la responsabilidad que tiene el creyente de pelear esta batalla espiritual. Todo creyente tiene la responsabilidad, el deber de librar esta batalla espiritual. Y en segundo lugar, no solamente tenemos la responsabilidad, sino debemos pelear bien. En segundo lugar, vamos a mirar cómo pelear esta buena batalla apropiadamente. Cómo pelear esta batalla apropiadamente. Así que vamos a entrar a nuestro primer encabezado, y es este: la responsabilidad que tiene todo creyente de pelear esta buena batalla. Y cuando digo todo creyente, no estoy exceptuando a nadie. Todo creyente tiene este deber, como ahora que milita en las filas del ejército de Jesucristo. Dice Pablo en el versículo 18: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. El mandamiento que aquí se hace ha sido de manera claramente considerada anteriormente en las otras enseñanzas. Este mandato o instrucción dado a Timoteo era de quedarse en Éfeso, ¿se acuerdan? Era de quedarse en la iglesia de Éfeso, de que no enseñaran ciertos individuos a no hacer mal uso de la ley moral de Dios, sino a usarla legítimamente para conversión a Cristo, el Salvador de los pecadores. Hermanos, porque si no se usa bien la ley, el evangelio predicado con la ley, hermanos, no va a haber conversión de pecadores. Los cristianos no crecerán, y esto tendrá un estorbo, un impedimento para que muchos vengan a la fe, igualmente para que los cristianos avancen en su vida espiritual. Y Pablo ve la preocupación, por eso deja a Timoteo en la iglesia de Éfeso para corregir ciertas cosas. Y Pablo vuelve a retomar el asunto aquí del que se había apartado. Recordemos que el domingo anterior vimos una nota paréntica, es decir, un paréntesis que Pablo hace en los versículos 12 al 17. Pablo hace un paréntesis, algunos le llaman en la teología una estructura quiásmica, pero lo que él hace es un paréntesis, un pare, para explicar algo de este capítulo, para hablar de su propio ministerio. Luego de esta nota paréntica, Pablo ahora vuelve a retomar lo que había iniciado al comienzo de ese capítulo. Y aquí vemos que Pablo está retomando, y podíamos ver claramente que la vida cristiana es una lucha, una batalla, que hasta cierto punto hace uso de figuras y términos militares, pero le recuerda a Timoteo que se había dado una orden, un mandamiento que él debía cumplir responsablemente. Es decir, como Pablo, como un capitán, le da la orden a Timoteo como un soldado, pero en última instancia el que tiene el mandato es Cristo, que es el general, podríamos decir, en esta figura militar. Y él debería someterse y subordinarse a esta orden que es dada por Pablo, inspirado por el Dios, por el Espíritu Santo, y Cristo es quien está dando la orden a través de él. Así que para llevar a cabo su responsabilidad, Timoteo tenía primero que obedecer este mandamiento. Timoteo que tenía que obedecer este mandamiento para llevar esta responsabilidad. Y esta palabra se emplea es para dar una orden militar. Como tal, no es una sugerencia. Pablo no está dando una opinión, ni un consejo, ni se puede discutir. Es un mandato para cumplir obedientemente. Como un capitán le da al soldado, como dijimos ahora. Pero lo cierto, y es muy probable que el conocer, hermanos, las debilidades de Timoteo, porque eso lo explicamos, ustedes recuerdan las debilidades, se acuerda que Timoteo era demasiado joven, además era un hombre enfermizo, entonces había muchas debilidades que tenía él, pero él le da esta orden. La debilidad de Timoteo temiera que todo lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso estaba debilitando la capacidad de lucha de su hijo Timoteo. ¿Qué es lo que le está preocupando a Pablo? Que Timoteo en su debilidad estuviera debilitándose en la lucha que él tenía que librar con esos falsos maestros y sus enseñanzas en la iglesia de Éfeso. Podríamos decir que las palabras de Pablo son palabras de aliento, de consuelo, para que él no se desanime en la tarea que le ha dejado para militar. Por eso Pablo considera que es necesario volverle a encomendar a Timoteo la misión que se le había encargado. Así que Timoteo debería recordar de qué se trataba este mandamiento, de una orden
que militara en la buena milicia. Y aquí, hermanos, el término milicia viene de la palabra estrategia, que para nosotros viene la palabra estrategia. Y viene de nuestro español de esa, que significa campaña militar. Y usted dirá, bueno, ¿qué es una campaña militar? Bueno, una campaña militar es una especie de sitio de un ejército que tiene varias batallas, pero que todas las batallas hacen parte de una milicia. O sea que Timoteo no tenía que pelear una batalla, sino varias batallas. Y noten que no está hablando de una batalla, sino de una campaña militar, y se diferencia, es que una batalla se da en un momento dado, mientras que una campaña militar está compuesta por muchas batallas, de manera que el mandamiento que Pablo le da a Timoteo era no a pelear una batalla, sino muchas batallas, porque eso era parte de su ministerio en la iglesia de Éfeso. Para eso Pablo lo había dejado encargado en la iglesia de Éfeso, que militara, que librara varias batallas, y no fáciles, hermanos. Primeramente, vamos a mirar que Timoteo tiene que luchar primeramente con su propia carne, segundo, con los falsos maestros, con sus enseñanzas y el enemigo de las almas que estaba influyendo a estos falsos maestros. Timoteo debería recordar esto porque era parte de algunas profecías que se le habían dado a él. Dice ahí, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Hermano, no sabemos cuáles son las profecías de las que habla aquí, pero más adelante Pablo vuelve a mencionarlas en primera de Timoteo 4:14. Dice, no descuides el don que hay en ti, Timoteo, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos, dice, del presbiterio. No tenemos idea, hermanos, específicamente a qué profecía se refiere aquí, pero lo más probable es que estén relacionados o relacionadas más bien con el futuro ministerio de Timoteo. El comentarista William Hendrickson dice lo siguiente respecto a esto. Estas declaraciones proféticas anteriores podrían haber sido probablemente de la siguiente naturaleza. Señalaban a Timoteo para un servicio especial en el reino de Dios, resumían sus deberes, predecían sus sufrimientos y lo confortaban con la promesa de la ayuda divina en sus tribulaciones. Y noten que lo que dice Hendrickson es muy importante recalcar que no solamente era el trabajo ministerial, sino que también incluye los sufrimientos que iba a padecer por enseñar la buena palabra, por corregir lo deficiente. Iba a padecer de tribulaciones, pero Hendrickson dice algo muy importante: nunca le iba a faltar a Timoteo la asistencia divina, la asistencia de Dios, y eso es lo que libramos nosotros, hermanos. El cristiano sí tendría aflicción, pero hay una promesa para nosotros, es que Dios estaría con nosotros aún en los momentos más recios y difíciles de nuestra vida. Como dice el salmista, aún en valle de sombra de muerte Jehová estará con nosotros. Y ahí estaba con Timoteo en luchar, en librar esa lucha. Hay momentos, hermanos, que un hombre, en vez de ser exhortado, necesita ser animado. Hay veces cuando los cristianos andan en desobediencia y no andan ordenadamente como la Biblia lo manda, hermanos, debemos exhortar. Pero cuando vemos a un cristiano desanimado, deberíamos animarlo. Y precisamente lo que está haciendo Pablo con Timoteo es animarlo por la lucha que está librando, quizá los embates de los dardos del enemigo y de estos falsos maestros, o quizá la reacción de la iglesia o de los miembros de la iglesia de Éfeso, quizá lo estaban desanimando y Pablo necesitaba animar a su fiel soldado. Hay pastores fieles que llegan en algún momento de su ministerio donde quieren dejarlo todo, hermanos. Porque la lucha no es fácil, no solamente con su propia carne que tiene que librar batallas, es contra los miembros de la iglesia que muchas veces no quieren vivir de acuerdo al mandato divino, cuando domingo tras domingo se predica la palabra fielmente, pero muchos no responden al llamado que se hace a través de la predicación. Y fuera de eso, hermanos, tenemos los ataques del enemigo de las almas. Por eso necesitan consuelo, por eso necesitan ser fortalecidos. Necesita de las oraciones de los miembros para que no dejen, para que no tiren la toalla en el ministerio.
Y es precisamente lo que Timoteo, quizá Pablo percibía que Timoteo estaba desanimándose. Sin embargo, por eso a Pablo le preocupa que Timoteo esté pensando en dejar el ministerio e irse por todos los problemas que estaban pasando en la iglesia de Éfeso. Y Pablo le recuerda que todos esos sufrimientos, igual que le habían profetizado que él ejercería el ministerio de la palabra y de la doctrina, también le fue profetizado que junto a esa enseñanza de la predicación también vendrían sufrimientos. Hermanos, cualquier hombre que ha sido llamado al ministerio, no solamente Dios le da la capacidad para hacer acto, para enseñar, para aconsejar y dirigir a la congregación en la palabra del Señor, sino que también, hermanos, Dios lo dota para poder resistir los sufrimientos y todas esas decepciones que sufre en su ministerio. Es necesario aclarar, hermanos, ahora hay algo que es necesario aquí aclarar, que esto no quiere decir que ahora que hay profetas, porque aquí hablábamos que unos profetas oraron por él y le dijeron que él era ministro de Dios, pero eso no quiere decir, no nos está diciendo que quien tiene el ministerio y quien no, que hay profetas que aclaran esto ahora. Eso ocurrió en aquel tiempo porque no se había escrito el Nuevo Testamento. Y era necesario que existiera el don de profecía dado por el Señor para conocer su voluntad de Dios con respecto a ciertos aspectos. Y en este caso era importante que tuvieran en cuenta eso porque no tenían el Nuevo Testamento escrito. Apenas Dios estaba revelando las instrucciones para el pueblo del nuevo pacto. Ahora ese nuevo pueblo, la iglesia inaugurada, necesitaba cómo debería reconocerse un ministro de Dios. Pero ahora, como ya tenemos por escrito el Nuevo Testamento, no necesitamos profetas. No necesitamos que un profeta nos diga a decir quién es ministro, quién es escogido por Dios para el ministerio. No, nosotros tenemos las benditas escrituras. Y noten que, de hecho, hermanos, aquí en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7, tenemos los requisitos claros de quién es un pastor. Y noten que en esos capítulos, para un pastor que Pablo va a dar más adelante en el capítulo 3, nos habla sobre la necesidad, más bien nos habla de la necesidad de leer la Biblia en lugar de que alguien profetice si esta persona ha sido llamado al pastorado. No, ahí no dice nada que necesitemos de un profeta para que conforme a si ese individuo esté llamado al ministerio. Y no lo dice porque el hecho de Timoteo fuera proféticamente llamado al ministerio. No era algo común ser llamado por un profeta. Esa no iba a ser la regla para la iglesia. Esto era mientras se escribía el Nuevo Testamento, pero las profecías iban a cesar y el Nuevo Testamento estaría completo. La iglesia debía elegir sus pastores conforme a la norma que quedaría por escrito de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y usted lee en 1 Timoteo 3, 1 al 7, va a encontrarse todas las cualidades que un pastor, que una persona llamada, si realmente ha sido llamada, la iglesia debe elegir quiénes deben ser sus líderes, sus pastores, conforme al estándar o a la norma bíblica ya revelada y puesta por escrita en el Nuevo Testamento. Porque usted en el Antiguo Testamento no va a encontrar todavía las cualidades para un pastor o un ministro del nuevo pacto. Así que Timoteo debería actuar como un soldado en medio de una lucha militar, es decir, de batalla en batalla, de lucha en lucha. Esta es la realidad que tiene que enfrentar todo verdadero cristiano, no solamente Timoteo, no solamente los pastores, sino también todo creyente. Y que la palabra de Dios presenta de cada uno de nosotros. Hay muchos creyentes que poseen un concepto erróneo de lo que es la vida cristiana, donde todo es felicidad. Mire, hermanos, a nuestra congregación han llegado personas que a la primer momento que llegan pruebas difíciles dicen: yo desde que llegué a este lugar, en vez de mi vida ser mejor, se me han venido problemas encima. Y estas personas deciden abandonar el camino de la fe. Esos son como los que el Señor dijo de la semilla, que caen en piedras y no echan raíces, porque los problemas de esta vida, los afanes de este mundo, los problemas y las circunstancias no dejan que la raíz brote y eche raíces, porque es de corta duración. Estas personas se dejan llevar por los problemas de la vida.
Hay muchos creyentes que son así, o quizás más bien no son creyentes, hermanos. Que ellos piensan que una vez se convirtieron a Cristo, todos los problemas desaparecen como arte de magia. Pero esa no es la vida cristiana que presenta la Escritura. Otros se acercan un poco al concepto bíblico, pero piensan que la vida cristiana es como una batalla que todo creyente debe enfrentar, pero en un momento van a obtener la victoria final y desde ese momento todo será victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. Usted ha escuchado a personas diciendo victoria, victoria, y cuando todo es victoria, como si la vida llegara a un tiempo donde la lucha se acabara. No, hermanos, la realidad, lo cierto bíblicamente es que mientras estemos en este mundo, el cristiano va a seguir luchando hasta que el Señor nos llame a su gloria. Las batallas siempre van a estar, las luchas van a ser constantes. Por cierto, si una persona no tiene lucha en su vida cristiana, esa persona no es cristiana. Porque algo que caracteriza a los verdaderos cristianos es que ellos viven en una continua lucha. Porque la vida cristiana es una constante lucha sin tregua, y así será hasta que partamos de este mundo. Por eso Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. La vida cristiana es una vida de lucha tras luchas, ganamos una y entramos a otra. ¿Usted no le ha pasado, hermanos, que usted venció una lucha que tenía y apenas no había salido, sino que entró a otra inmediatamente? Eso nos pasa a los creyentes, hermanos, una lucha tras otra. Por eso es una lucha, hermanos, para hacer nuestro devocional diario, una lucha para concentrarnos cuando estamos meditando en la palabra de Dios, es una lucha tener autocontrol de nuestras pasiones, es una lucha el congregarnos. Hermanos, es una lucha para orar, es una lucha para oír con atención cuando la palabra es expuesta públicamente, es una lucha de someternos unos a otros en amor. Todo es una lucha. La senda de la vida cristiana está llena de luchas. Cuando Cristo dijo lo que significa ser un discípulo, lo dejó muy claro en el sentido de guerra. En el sentido de guerra. Él dice en Lucas 14:31. Noten que él hace mención de la vida cristiana. Estamos, hermanos, no en un campo de diversión, en un parque de diversiones, sino que el cristiano está en un campo de guerra. Estamos en un campo de guerra. Él dice: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a los que vienen contra él con 20,000? Cristo presenta en esta parábola que él dice que la vida cristiana es como una guerra. Y Pablo presenta la mayoría de las veces, quizás es una de las favoritas metáforas que Pablo utiliza de la vida cristiana como una guerra. En 2 de Corintios 10:3-4, Pablo dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas, noten esto, de nuestra milicia, o sea, batalla tras batalla, no son carnales, no libramos batallas. Y esposo y esposa que me escuchan en esta mañana, hermano, la batalla no es contra la carne, es en espíritu. Dice, sino poderosas, dice las armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y en Efesios 6:10-18, ustedes conocen este texto. De hecho, hay un libro de William Gurnall que se escriba El cristiano con toda la armadura. Un libro de casi 1000 páginas, que es bueno que lo tengamos, pero que nos habla de consejos para pelear bien la batalla de la fe. Pero este texto de Efesios 6:10-18, Pablo presenta la armadura que todo cristiano debe armarse, debe ponerse. Y en Filipenses 3:25 llama Pablo a Epafrodito. En Filipenses 3:25 le llama mi hermano y colaborador, compañero ¿de qué? De milicia. Y en 2 de Timoteo 2:3-4 dice Pablo otra vez a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar de aquel que lo tomó por soldado. Todo cristiano debe buscar ¿a quién? ¿A quién lo tomó por soldado? ¿Quién? El Señor Jesucristo. Por eso nosotros no venimos a agradar a la familia, no a nuestros seres queridos, venimos a agradar a Dios. Y el apóstol Pedro también ve la vida cristiana como una batalla. Primera de Pedro 2:11 dice:
Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que batallan contra el alma. Otra vez, batalla. Una vez, hermano, fuimos trasladados, del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Pasamos a ser parte del ejército del Señor. Lo que quiere decir que tenemos ahora a Satanás como nuestro archienemigo. Por eso dice Pablo que tenemos una lucha no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso dice en Efesios 2, 18 al 20. Satanás no dará tregua, hermanos, en su lucha contra todo lo que contribuya al adelanto del reino de Dios. Por esa razón debemos estar conscientes de la responsabilidad que tenemos de librar esta lucha. Ningún cristiano podrá avanzar un paso en su peregrinaje por este mundo a menos que pelee esta buena batalla. Y entre más se avanza, hermano, no piense que esto se va a menguar o a disminuir la lucha. Al contrario, se hace más intensa. Se hace más intensa. Por eso, porque el enemigo ataca más a los que van adelante, a los que van en cuesta arriba. Entre más crezcamos en la fe, más difícil se hace el camino. Todo cristiano va a experimentar esto. Si usted tiene pruebas, a fe mayor, pruebas mayores, dificultades mayores. ¿Cómo sabemos, hermano, que nuestra fe está creciendo? Porque las dificultades son más difíciles. Nuestras pruebas son más duras. Acuérdense que Dios no nos permite probar más de lo que podamos resistir, y eso es de acuerdo a la fe. Pero no solo es necesario, hermanos, que el creyente esté consciente de la responsabilidad que tenemos de luchar esta buena batalla, sino que es necesario que sepa cómo luchar bien. Vayamos a nuestro segundo encabezado. ¿Cómo pelear esta buena batalla apropiadamente? ¿Cómo pelear esta buena batalla de manera apropiada? Podríamos decirlo. A partir del versículo 19, Pablo va a dar 3 consejos de cómo pelear esta batalla apropiadamente. 3 consejos, hermanos, donde Pablo nos dice, si ustedes quieren pelear bien, deben atender a esos 3 consejos. Timoteo no solo tiene la responsabilidad de librar la lucha contra los falsos maestros y sus enseñanzas, sino que también con su propia naturaleza pecaminosa. Los creyentes también tenemos esta responsabilidad de luchar con nuestra propia naturaleza pecaminosa, pero debemos hacerlo de manera apropiada. Pablo nos dice en nuestro texto que esa batalla se pelea de forma correcta. Entonces miremos en primer lugar el primer consejo. ¿Cuál es el primer consejo? Bueno, si queremos pelear de manera correcta, en primer lugar debemos mantenernos aferrados a la verdad del Evangelio. Debemos mantenernos aferrados a la fe o a la verdad del Evangelio. Ahora, Pablo le está diciendo a Timoteo, si quieres librar, yo te animo a que sigas esta batalla, pero debes mantenerte en la fe. Y cuando hablamos de la verdad del Evangelio, cuando hablamos de la fe, estamos hablando del cuerpo de doctrina, las cuales hemos creído. Estamos hablando de la sana doctrina. Timoteo, aférrate a la sana doctrina, porque eso te ayudará a tener o a librar una buena batalla. Para luchar apropiadamente esta batalla, Timoteo debía aferrarse a la doctrina en que basaba su vida cristiana y la doctrina que le enseñaba a los hermanos de la iglesia. No solamente, hermanos, basada en su vida cristiana, sino la que enseñaba. Y esto es importante, hermanos. Él debería tener una buena ortodoxia para tener una buena ortopraxis. Tenía una buena forma de doctrina, un cuerpo sano de doctrina, para así vivir de la manera adecuada como esa doctrina así lo decía. Así que la palabra fe que Pablo utiliza en este texto se refiere, hermanos, al conjunto de doctrinas que debemos creer. Por ejemplo, la Trinidad, la unión hipostática de Cristo, la obra de Cristo en la cruz, la salvación, la justificación por la fe sola, son cosas que nosotros debemos tener claro para poder luchar bien. Y no de manera subjetiva, la confianza que debemos tener en el Señor. Es decir, hermanos, no es lo que nos parece, sino lo que debe de ser.
Porque muchas personas basan su vida cristiana no en lo que la Biblia enseña, sino en lo que ellos presuponen que puede ser. Es que a mí me parece que eso es así. Es que yo oro a mi manera, yo leo la Biblia a mi manera. No, un momento. Todo se hace conforme a lo que Dios ha mandado, conforme a su doctrina. Para pelear entonces bien nuestras batallas se requiere que sepamos bien cuál es el enemigo con que nos enfrentamos, pero también el campo en donde estamos luchando, además de los recursos con que contamos para luchar. Y hermanos, si sabe que uno de los recursos es la doctrina sana, y toda esta información nos la provee la palabra. Por eso, hermanos, saber con quién luchamos, cómo debemos hacerlo, por eso debemos conocer la doctrina. Pablo le dice a Timoteo: cuida la sana doctrina. Y esta es una de las cosas que más recalca Pablo en esta carta de Timoteo. Podríamos decir que en todas las cartas pastorales Pablo está recalcando: por favor, Timoteo, recalca, ten cuidado de la sana doctrina, manteniendo la sana doctrina y la enseñanza correcta. Vamos a 1 Timoteo 1:3. Ya lo habíamos leído, pero noten lo que dice: como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, va a traer impedimentos en el crecimiento y en el avance del reino de Dios en esa congregación. Y Timoteo 3:2, Pablo dice que se necesita que un pastor sea apto para enseñar. Y aquí está hablando de apto para enseñar la verdadera y la sana doctrina. Y además en el versículo 9 dice que los diáconos que se necesitan, dice que guarden el misterio de fe con limpia conciencia. Guarden el misterio de la fe. ¿Cuál misterio de la fe? La doctrina sana. En versículo 15 de este mismo capítulo dice Pablo que la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad, de la sana doctrina, de la verdad del evangelio. Y en el capítulo 4:6 de 1 Timoteo, a los falsos maestros les dice: si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Si quieres luchar contra estos falsos maestros, debes tener en cuenta la sana doctrina. Y en el versículo 13 de este mismo capítulo dice él: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso es tan importante que Pablo le diga a Timoteo que se aferre a la sana doctrina, porque no hay manera de luchar de manera apropiada sino con la sana doctrina. La sana doctrina es la que sana y nos libra de los engaños del enemigo. En el capítulo 6, versículo 3 de 1 Timoteo, mire lo que dice Pablo, nos advierte, le advierte a Timoteo y le dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Noten que él habla que la doctrina es conforme a ¿qué? A la vida de piedad. Dice en el versículo 5, si alguien no enseña esto, dice que apártate de los tales. Apártense de esos pastores que no enseñan la sana doctrina. Y en el versículo 20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, se desviaron de la sana doctrina. Esto es una muestra de la importancia que Pablo da a la sana doctrina mirando solamente esta carta. Y más que de una preocupación intelectual por este asunto, Pablo estaba preocupado por una vida correcta de los creyentes en Éfeso. Hermanos, porque las falsas doctrinas no promueven una vida piadosa ni las características que distinguen a un cristiano. Una sana doctrina no mueve o no promueve a las personas que oyen esta enseñanza a vivir de manera piadosa. Solamente la sana doctrina puede llevarnos a vivir una vida cristiana correcta. Por eso Timoteo debía mantenerse aferrado a la verdad del evangelio, sin importar lo que esto le podría acarrear. No solamente es necesario, hermanos, que sepamos qué es lo que creemos,
también es necesario para pelear bien esta batalla, es saber cuál es el fundamento bíblico de lo que nosotros creemos. Nosotros, ¿por qué creemos lo que creemos? No es como la fe del carbonero, ¿no? El carbonero un día le preguntaron, ¿usted en qué cree usted? En lo que cree la iglesia. ¿Y en qué cree la iglesia? En lo que yo creo. Bueno, él no tenía razón para explicar en qué creía. Eso debe tener una explicación. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de que creemos en Cristo, el Cristo de nosotros es el Jesús de la Escritura, no el Jesús de los testigos de Jehová, que no es el Jesús bíblico. Dice el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, creemos en un Jesús que se revela en la Escritura. Por eso nuestra doctrina se fundamenta en lo que la Biblia describe de ello. Pero un creyente que no da una base segura de su fe no va a luchar apropiadamente porque no tiene claro estas cosas. Por ejemplo, ¿usted cómo puede luchar contra una persona que le está llevando a una herejía? A decir, bueno, que Cristo no es Dios, cuando la Biblia deja claro y por sentado que Cristo es 100% hombre, 100% Dios. Eso lo sabemos por la Escritura. Así que para pelear esta buena batalla, apropiadamente debemos mantenernos aferrados a la verdad del Evangelio, es decir, a la sana doctrina. Pero en segundo lugar, no solamente debemos tener una buena doctrina y vivirla, sino, hermanos, esto es importante, dice en el versículo 9, manteniendo la fe y buena conciencia. No solamente manteniendo una sana doctrina, sino manteniendo una buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, muchos apostataron de la fe, no solamente porque no mantuvieron aferrados a la sana doctrina, sino porque tampoco mantuvieron aferrados a una buena conciencia. No solo se necesita que mantengamos la verdad del Evangelio, sino que también es necesario que mantengamos una buena conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Hendrickson dice lo siguiente: la conciencia es la intuición moral del hombre, su ser moral en el acto de juzgar su propio estado, sus emociones y pensamientos y también sus palabras y acciones, sean estas pasadas, presentes o futuras. Es positiva y negativa, aprueba y condena. Voy a volver a leer lo que Hendrickson define como la conciencia. La conciencia es la intuición moral del hombre, su ser moral en el acto de juzgar su propio estado, sus emociones y pensamientos, y también sus palabras y acciones, sean estas pasadas o presentes o futuras. Es positiva o negativa, aprueba y condena. Es decir, hermanos, que la conciencia es ese tribunal que Dios ha puesto en nuestro corazón para decirnos qué cosas están mal y qué cosas están bien. Pero la conciencia necesita saber que de una buena información, necesita estar bien informado, necesita que la conciencia esté sensible a la buena doctrina. De lo contrario, no tenemos una buena conciencia para poder juzgar las cosas. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo yo me cargo que esto está mal si la Biblia no me ha informado? ¿Se acuerda cuando hablamos en Romanos 14 el problema de opinión de que para algunos era pecado comer carne? Pero el problema no era que estaba prohibido comer carne, el problema era una situación de opinión. Y era porque la conciencia de estos hermanos débiles en la fe estaba mal informada, porque el Señor dice que todo lo que Dios da puede comerse. Eso debería aliviar la conciencia, pero ellos no habían asimilado bien esto. Pero de igual manera, hermanos, puede ser que nosotros no tengamos una buena conciencia porque estemos tratando un pecado con ligereza, un pecado grave con ligereza. Por ejemplo, el no guardar el día del Señor, veamos que eso no es lo tomamos muy livianamente y nuestra conciencia se tranquilice y diga, bueno, eso no es tan importante. Yo me he encargado de desinformar la conciencia porque yo le he dicho, no te preocupes, esto no es tan grave, cuando la Biblia dice, esto es muy grave. ¿Qué pasó con un hombre que cogía leña en el día de reposo? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Fue ajusticiado por el pueblo de Israel, apedreado en el día de reposo por hacer lo que no debería hacer. Ahora, esto nos está enseñando para el nuevo pacto algo, sí, que tomar este asunto a la ligera es demasiado grave. Y eso es lo que el Señor quiere cargar nuestra conciencia, eso es tener una buena conciencia. Hermano, porque si no tenemos esa buena conciencia, vamos a pensar que estamos viviendo bien cuando estamos mal.
cuando estamos viviendo en pecado, cuando estamos viviendo en una situación de rebelión contra Dios, porque nuestra conciencia está mal informada. Así que, hermanos, de modo que tener una buena conciencia es tener una conciencia subordinada a la palabra de Dios, y en lugar de acusarnos, más bien nos aprueba como verdaderos hijos de Dios. No significa que tengamos que ser perfectos, porque de ser así nadie pudiera tener una buena conciencia. Pero sí significa que debemos moldear nuestras vidas a la voluntad de Dios, porque de lo contrario nos sentiremos acusados por la misma doctrina que nosotros profesamos creer. Así que Pablo continúa diciendo que estos falsos maestros de Éfeso acabaron desechando la verdad del Evangelio, desechando con esto la buena conciencia. Hermanos, claro, si usted no enseña la doctrina como es, no van a adquirir una buena conciencia. Dice Pablo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Sabe qué? Cuando esa conciencia no es educada, no es una buena conciencia, esos hombres terminan apostatando de la fe, apartándose de la buena doctrina y se van tras herejías. Estos hombres son los que se convirtieron hoy en herejes y en sectas. Salieron de nosotros enseñando tales cosas, tales barbaridades. ¿Para qué? Con el fin de no sentirse cargados por la conciencia. Por ejemplo, si usted se siente cargado por alguna cosa, como el día del Señor, entonces usted va a buscar una iglesia donde le enseñen que no es pecado no pasar por alto el día del Señor. Entonces su conciencia va a sentir tranquilo, porque usted se metió a una falsa doctrina, pero ahora no tiene una buena conciencia porque no está bien informada. Hermanos, estos hombres no le dieron importancia a la voz de sus conciencias, que les intentaba continuamente, les instaba a vivir continuamente a lo que ellos profesaban creer, y por desechar la voz denunciante de sus conciencias que le hacía ver su hipocresía, terminaron fuera de los caminos de la fe. Y dice que Pablo los entregó a Satanás. Dice Juan Calvino en su comentario: cuán necesario es que la fe vaya acompañada de una limpia conciencia, porque de no ser así, experimentaremos el castigo de una mala conciencia y nos desviaremos de la senda del deber. Él sigue diciendo: aquellos que no sirven a Dios con un corazón sincero e íntegro, sino que dan rienda suelta a las inclinaciones perversas, aunque al principio hayan tenido un entendimiento sano, llegarán a perderlo completamente. Un día se sintieron acusados con la verdad, pero desistieron y dijeron: no, esto no es así, yo no creo eso lo enseña el pastor, pero yo no creo que esto sea así. Y comenzaron a aliviar las conciencias, y Dios los entregó a juicio, condenándolos a una conciencia mala. Por eso es que muchos maestros bíblicos que comenzaron, hermanos, y esto es triste, muchos pastores que comenzaron a enseñar la palabra de una manera correcta, terminaron apostatando de lo mismo que ellos enseñaron, porque vivían una vida doble. Una cosa era la que predicaban y otra cosa era la que vivían. Pero eso también aplica para muchos creyentes que dicen creer una cosa, pero viven de una manera muy distinta. Hermano, una cosa es lo que enseñaban estos hombres, y otra muy diferente la que vivían. El que predica una cosa, pero con su conciencia la acusa y le dice: hermano, porque yo sé que no solamente a los pastores que nos paramos aquí, sino también a ti, cuando escuchas una predicación que es aguda como espada, como martillo que quebranta tu corazón y te carga por tu culpabilidad, pero tú sigues haciendo oídos sordos a estas cosas, tu corazón se endurecerá. Y tu conciencia sabe que te está diciendo: tú no vives lo que predicas, eres un hipócrita. Y esta persona terminó desechando lo que él mismo estaba predicando. Calvino dice que este es el castigo que Dios da a los hipócritas, entregándolos a una mala conciencia. Y esa mala conciencia, ¿sabe qué le dice? Todo está bien cuando todo está mal. Tú vas al cielo así cuando van camino al infierno. Por eso Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2 una advertencia bastante dura. Y le dice a estos hombres en 1 Tesalonicenses 2, 11 al 12, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ellos mismos la fabricaron por cerrar el oído a la verdad, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermano, Dios permite
que el diablo engaña a esta gente y por eso terminan en sectas y en apostasía. Hermanos, debemos observar, y yo creo que eso es una invitación y una exhortación a la vez, a observar detenidamente este texto, pues sabemos que el tesoro de la sana doctrina es inestimable. Por lo tanto, no hay nada que debamos temer tanto como que nos sea quitada la sana doctrina del corazón. Sin embargo, Pablo aquí nos informa que solo hay una forma de guardarlo seguro, y esta es asegurándolo dentro de las cerraduras y de las cajas fuertes de una buena conciencia. Hermanos, si no tenemos una buena conciencia, esa sana doctrina que una vez profesamos creer se nos va a quitar por no vivir lo que aprendemos, lo que decimos creer. Esto lo experimentamos diariamente. Entonces, ¿cómo es que hay tantos que, desviándose de la sana doctrina, se precipitan dentro de sectas perversas o se meten en monstruosos errores? Porque muchos terminan en sectas después de estar en una sana doctrina por vivir una vida doble. Es porque con esta clase de ceguera Dios castiga la hipocresía, mientras que por otra parte el genuino temor de Dios nos da fortaleza. ¿Sabe para qué? Para perseverar en la verdad del Evangelio. Estos que se apartan del camino de la verdad son los que confiesan con su boca que Jesús es su Señor, pero no hacen su voluntad. Por eso Cristo al final les dirá hacedores de maldad. Y esta palabra maldad significa: ustedes son unos anárquicos que vivieron sin mi ley y pusieron su propia ley para sí mismos. Estas personas son las que no viven de acuerdo con los mandamientos de Dios. Ellos adoran a Cristo, pero ellos no adoran a Cristo. Ellos servían a Cristo, pero no conforme a la palabra. Hermanos, ¿cuántas congregaciones escuchamos hoy que dicen: nosotros adoramos a Cristo, servimos a Cristo, pero no conforme a la palabra de Dios? No conforme al mandamiento, no conforme a lo que Dios dice, sino conforme a sus propios deseos pecaminosos. Es conforme a sus propios deseos. Estos hombres, no muertos a su pecado, siguen viviendo para su pecado. De estas personas son las que Pablo advierte en Tito 1:16, que se cuidaran de ellos, que nos cuidemos de estas personas. Dicen, porque profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Rebeldes a hacer lo que Dios dice. Dios dice: deben adorarme a mí de esta manera, pero ellos dicen: no, vamos a traer la música del mundo para cantarle a Dios. Ellos ponen los términos, no Dios. No dejan que Dios los gobierne. Por eso deberíamos tener temor por personas, hermanos, que viven así, una doble vida. Escuchan domingo tras domingo la doctrina correcta, pero viven diametralmente una vida contraria a ella. Con el tiempo esas personas, hermanos, terminarán apostatando de la fe. Se darán cuenta, hermanos, tarde o temprano, si usted en nuestra congregación ve personas que no viven conforme a la doctrina, tarde o temprano terminarán en una secta. Porque ese es la reprensión y el castigo que Dios ha prometido darlos a aquellos que no perseveran en la doctrina ni tienen una buena conciencia. Por eso muchos terminarán siendo falsos maestros, no solamente siguiendo doctrinas erróneas, sino que muchos de ellos terminarán siendo falsos maestros y otros acabarán siguiendo doctrinas erróneas que alimentan su carne en vez de mortificarla. Y de hecho, una de las doctrinas erróneas de esa, a la cual muchos han seguido, la doctrina de la prosperidad, entre comillas. Hermanos, esa doctrina en lugar no es sana doctrina, porque la sana doctrina mortifica el pecado y los deseos pecaminosos. Hermanos, ¿la Biblia qué dice? La Biblia dice que desear ser rico es pecado. Dice que aunque tengamos sustento y abrigo, estemos contentos con estas cosas, porque los que quieren enriquecerse caen en codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición. Y significa que muchos apostataron de la fe por escuchar estas doctrinas. ¿Y sabe qué? Porque estas doctrinas, en lugar de mortificar el pecado y los deseos pecaminosos, lo alimentaron. ¿Qué alimenta la teología de la prosperidad? La codicia. Algo que el 10º mandamiento dice: no codiciarás. La Biblia dice: con que tengamos sustento y abrigo estemos contentos.
Lo contrario a la codicia es el contentamiento. Ellos no tienen contentamiento, les enseñan a no estar contentos con lo que tienen. Ellos dicen, ustedes son príncipes, ustedes son hijos del rey de reyes y tienen que vivir y no se conformen con lo que tienen, pero eso es totalmente contrario a la enseñanza bíblica, porque le están enseñando a desear y a codiciar y a despertar el pecado de la codicia en lugar de mortificarlo. Hermanos, ahí no hay santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor, porque la santidad nos lleva a mortificar el pecado y a cultivar las virtudes de Cristo en nosotros. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado esto. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es que la sana doctrina requería que su vida fuera un reflejo, y Timoteo pretendía luchar de buena manera esa batalla de la fe. No solo debería mantenerse aferrado a la verdad del Evangelio, a la sana doctrina, sino también se requería que su vida fuera un reflejo de lo que profesaba creer y enseñaba, manteniendo la fe y una buena conciencia. Al vivir y enseñar en conformidad a la verdad del Evangelio y al permanecer firme y constante en medio de toda oposición, Timoteo estaría obedeciendo la voz de su conciencia. Por eso, hermanos, dice Pablo que el resultado de desechar una buena conciencia, ¿sabe cuál es? El naufragio. El naufragio. Entonces, hermanos, miren un barco. Si ese barco pierde el timón, ya no hay forma de darle dirección al destino que queremos llegar, sino que los vientos nos llevarán donde ellos quieran. Así es el hombre sin doctrina, sin una buena conciencia. Entonces, la manera en que debemos pelear esta buena batalla apropiadamente es, en primer lugar, manteniéndonos aferrados a la verdad del Evangelio. En segundo lugar, manteniendo una buena conciencia. Y en tercer lugar, manteniendo una disciplina eclesiástica. Pero esto lo expondremos la semana que viene, hermanos, porque voy a darle bastante lugar a esto. Mire que una iglesia, las marcas de una iglesia sana es que tiene una iglesia que tiene una sana doctrina, pero que también lleva a tener una buena conciencia, pero también una disciplina eclesiástica. ¿Sabe para qué? Para sacar a aquellos que no andan de la forma como Dios manda. Dice, esto lo pondremos porque Pablo dice que hay que mantener la sana doctrina, hay que mantener una buena conciencia y hay que mantener una disciplina en la iglesia. Para concluir, hermanos, para concluir esta enseñanza. Hermanos, todo creyente está envuelto en una lucha. Esto es inevitable, hermanos, es inevitable. Cuando fuimos unidos a Cristo por la fe, también venimos a ser parte del ejército. ¿Ustedes cuántos han leído Ezequiel 37? ¿Cuántos de nosotros éramos gozamenta? Y Dios comenzó a darle vida a esos huesos, tendones y carne, y se levantaron y fue un gran ejército de Dios. Eso éramos nosotros, estábamos muertos y Dios nos dio vida para que ahora fuésemos sus soldados. Eso nos debe llevar a meditar si en realidad estamos peleando correctamente. Pero yo quisiera hacerte una pregunta, hermanos, antes de terminar. ¿Estás tú cumpliendo con este deber de estar día tras día peleando esta buena batalla? ¿Tú estás librando esta batalla diariamente? ¿Estás consciente de esta realidad? ¿Qué tan involucrado estás en pelear esta buena batalla? ¿O estás más preocupado en luchar por otras cosas que son secundarias? Sí, todos tenemos una lucha en el trabajo, en las cosas cotidianas, en ser exitoso en la profesión, en la carrera. En todas estas cosas tenemos luchas, sí, es verdad. Pero ¿qué lucha ocupa el primer lugar en tu vida? ¿La lucha espiritual o la lucha de este mundo? El Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero muchos están librando, le dan más lucha a su trabajo secular y a las cosas de este mundo que a la lucha que tenemos en la fe. En la fe. ¿Qué tan involucrado, yo te vuelvo a preguntar, qué tan involucrado estás en pelear esta buena batalla o estás más preocupado en luchar por otras cosas que son secundarias, que son añadiduras, como dice Jesucristo? Es triste, hermanos, que hay personas que ni siquiera les importa tener una iglesia donde congregarse. Eso es preocupante, porque la forma que debemos luchar es exponiéndonos domingo tras domingo a la sana doctrina expuesta, predicada fielmente. Debemos ser pastoreados. ¿Cómo podemos crecer si no somos pastoreados?
Y yo te pregunto, ¿qué tanto de tu tiempo, de tus bienes estás invirtiendo en el reino de Dios? Para ti el reino de Dios es lo primordial, o es tu vida, o es tu reino, o es el reino de este mundo. David escribe a los mundanos como los que tienen su porción en esta vida. Pero hermanos, ¿dónde tienes tu porción? ¿En el reino de los cielos? ¿En las cosas de Dios? ¿En las cosas de la iglesia? ¿O tienes más interés por los asuntos de este mundo? Ahora, yo no estoy diciendo, hermanos, que debemos dejar nuestros trabajos. No estoy diciendo eso. Eso requiere diligencia. Pero, hermanos, ¿a qué le estás dando más prioridad? Sé diligente en tu trabajo. Buscas crecer en tu trabajo. Sí, haz esto. Pero dale primer lugar a buscar el reino de Dios, a crecer en el conocimiento de la verdad y a vivir conforme a esa verdad. Otra pregunta que quiero hacerte: ¿estás más preocupado por buscar el reino de Dios y su justicia que las añadiduras? ¿Tienes iglesia? ¿Eres miembro de una iglesia? Y si no lo eres, ¿por qué no eres miembro cuando el Señor manda que debemos ser parte de su cuerpo y manifestarlo siendo miembros los unos de los otros? ¿Cómo puedes cumplir el mandamiento? Sujetados a vuestros pastores. ¿Tú tienes un pastor? Hermano, yo te pregunto también, ¿has crecido en el entendimiento de la verdad del Evangelio? ¿Realmente has crecido? Ve el pasado, echa unos días para atrás, unos años, meses. ¿Has crecido? ¿Qué tanto conoces ahora de lo que conocías antes? ¿Cuánto has avanzado en el conocimiento de la doctrina bíblica? ¿Entiendes mejor que antes? ¿Sabes cuál es tu responsabilidad? ¿Sabes por qué haces lo que haces? ¿Qué tanto tiempo te dedicas a estudiar la Biblia? ¿Estás esforzándote por leer algún libro que te ayude a tener un mejor entendimiento de las Escrituras para crecer en el conocimiento de Dios y en tu vida de piedad? ¿Estás preocupado por eso? ¿Inviertes tu dinero en buenos libros que te ayudan a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Y sacas tiempo para ello? ¿Qué tanto ha crecido tu temor por Dios? ¿Qué tanto ha crecido tu amor por Dios? Porque dice el Señor: el que me ama guarda mis mandamientos. Si tú obedeces poco, poco amas. O si no obedeces, no estás amando. No digas que amas a Dios, porque una de las evidencias de que amas a Dios es que tú estás dispuesto a obedecer sus mandamientos primeramente que los deseos de tu carne. Te pregunto, ¿apartas tiempo para dedicarte a orar y meditar en la palabra de Dios? ¿Qué tanto ha crecido todas estas cosas? Voy a concluir, hermanos, con unas palabras de Juan Bunyan en el libro El Progreso del Peregrino. Lo extraje del libro El Secreto de la Vida de Juan Carlos Wright. Él habla en ese capítulo que él habla de la lucha, él concluye también con esas palabras del libro El Peregrino, unas partes más preciosas de este libro, y en ella nos describe el fin de uno de los peregrinos más santos y mejores. Dice Juan Bunyan en este libro, dice: después de esto se llegó a saber que valiente por la verdad, así era el nombre del personaje, valiente por la verdad, había recibido la notificación de su partida de este mundo. Como prueba de que esta notificación era cierto, como prueba de que esta notificación era cierto, recibió estas palabras de la Escritura: el cántaro se quebró junto a la fuente. Y Bunyan cita Eclesiastés 12:6. Habiendo entendido esto, llamó a sus amigos y les dijo: voy a casa de mi padre, y aunque con grandes esfuerzos y dificultades he llegado hasta aquí, no me arrepiento de todas las fatigas que he tenido que experimentar para llegar a donde estoy. Mi espada la doy a aquel que me sucederá en la peregrinación, y mi valor y destreza a aquel que lo pueda hacer suyo. Las marcas y cicatrices las llevo conmigo para testimonio de que he luchado sus batallas a aquel que me ha de recompensar. Cuando el día de su partida llegó, muchos le acompañaron hasta la orilla del río. Y hermanos, de aquí me parece importante lo que dice John Bunyan. Dice que la muerte es como llegar a la orilla de un río. De hecho, los israelitas le llamaban los hebreos porque ellos atravesaban, la palabra hebreo significa los que atraviesan ríos.
¿Se acuerdan que cuando salieron de Egipto ellos atravesaron el río, el Mar Rojo? Y cuando llegaron a la tierra prometida atravesaron el Jordán. ¿Sabe qué significa eso? Morir. Significa las dos muertes que el cristiano ha sufrido. Primera muerte, hemos muerto al pecado y hemos muerto con Cristo para resucitar con Él. Y la segunda muerte es morir físicamente para encontrarnos en la presencia de Cristo. Y aquí John Bunyan está hablando, dice que este amor valiente por la verdad, dice que él al morir, dice que le acompañaron a la orilla del río, es decir, hasta sus días de su muerte. Y mientras descendían a las aguas, dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y a medida que bajaba más hacia lo profundo, se le oía decir: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y así llegó a cruzar el río, o sea, murió, mientras que al otro lado las trompetas sonaban para él. ¿Para qué? Para encontrarse en la bella presencia del Señor. Hermanos, ojalá también este pueda ser nuestro fin. Que nunca nos olvidemos de que sin lucha no hay santidad durante esta vida. Ni corona ni gloria, hermanos. Toda gloria, no hay corona y no hay gloria sin cruz. Y hermanos, si nuestro amado Salvador vivió una cruz, también nosotros debemos llevar una cruz. Dice el Señor: quien quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Los sufrimientos y la lucha va a ser constante hasta el fin, el día que el Señor nos llame.